Si a ti te dan un fósil, pero no tiene un contexto estratigráfico, que es básicamente la disposición de las capas del suelo, pues es básicamente como un souvenir. Científicamente no tiene mucho valor. Pues en sí los fósiles se consideran como tal a partir de 10.000 años atrás. Que normalmente nos imaginamos son pues en sí rocas que antes fueron hueso que terminaron por incorporar todos los sedimentos en los que se depositaron, pero también se pueden conservar en ámbar, en los casquetes polares, también procesos de momificación. Como el caso del masturbador de Pompeya. Sí, sí, o sea, se cubrieron por un montón de roca volcánica, ¿no? De cenizas volcánicas. Quieren ir, extraer y vender. También se da el caso y cómo está esa situación. La gente puede decir que está prohibido y de todos modos van a ir a saquear. Científicos o que se dicen llamar como tal, yo creo que son incluso hasta los que más lo hacen porque son los que saben el valor de lo que están encontrando muchas veces, ¿no? Grey, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por andar acá en Mimetizando, donde vamos a cotorrear acerca de naturaleza y algo. ¿Cómo estás, güey? Chido, chido, mi buen Suso, aquí andamos echándole ganas. Un Arre a ratito, huevo, todo güey. bien. La ¿Tú qué última tal? vez que me tocó verte, nos topamos por casualidad, en el zoológico de la, ¿cómo decirle, güey? Pues la ciudad de Morelia. Ujú. Entonces, ahí estando echando cotorreo, güey, de pronto pues me recordaste que había salido una invitación para grabar por acá en el podcast. Nada más que no habíamos aterrizado esa idea. Pero bueno, afortunadamente ya se dieron las cosas y ya andamos por acá grabando, güey. Por fin. Si mal no recuerdo, tú estabas orientado. Estudiamos juntos en biología. Nos tocó algunas materias juntos. Pero lo que recuerdo es que te estabas orientando hacia la paleontología. ¿Es correcto? ¿Sí te fuiste por ese lado? Así es, pues yo en la licenciatura al fin terminé por enfocarme, o mi trabajo pues de tesis de licenciatura, lo terminé haciendo en paleontología, ¿no? Entonces Ujú. ahí, al fin de cuentas, pues como ya lo hemos vivido, ¿no? Nosotros es que hay un montón de ramas, pero pues la orientación que yo elegí pues fue sobre la paleontología. Y pues realicé mi tesis allí en la Michoacana y también hice mi maestría en ciencias, también relacionado con la paleontología, en una localidad de aquí de Michoacán, precisamente. Ok. Cuando hablamos de paleontología, güey, ¿a qué nos referimos? ¿Es una rama, una ciencia, una rama de la biología, pero que está enfocada a estudiar qué cosas? Pues mira, o sea, puedes como empezar, digamos, en cuestiones paleontológicas desde el lado geológico y que es más pues por como la formación de las rocas, pero también puedes entrar por el aspecto biológico, ¿no? Que es más por la cuestión de los fósiles, ¿no? Ujú. Entonces, pues a grandes rasgos, la paleontología lo que intenta hacer o lograr es el estudio de la vida en el pasado, ¿no? De conocer la vida en el pasado y pues en sí los fósiles se consideran como tal a partir de 10.000 años atrás, ¿no? Ah, ok. Entonces eso es en sí todo lo que sea evidencia de vida en el pasado antes de 10.000 años es Ujú. considerado como tal evidencia fósil. Y otra duda que tengo ahorita que mencionaste lo de los fósiles es, Ujú. normalmente tenemos esta imagen de fósil, a los huesos petrificados de dinosaurios que están normal, a veces en el suelo, a veces como clavados entre rocas, pero Ujú. eso no es únicamente fósiles, hay otros tipos de fósiles. Sí, hay varios tipos de evidencia fósil, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que pasar por un proceso de litificación, es lo que llamamos como tal los fósiles como los vemos, o lo que normalmente nos imaginamos son como, pues en sí rocas, ¿no? Que antes fueron hueso, que terminaron por incorporar todos los sedimentos en los que se depositaron Ujú. y pues se pasan por este proceso que se llama litificación.
pero Ok. también, por ejemplo, se pueden conservar en ámbar, ¿no? Ujú, También se pueden conservar, por ejemplo, en los casquetes polares, ¿no? Y no necesariamente tuvo que haber pasado un proceso de litificación para que sea considerado como tal evidencia fósil. ujú. También pueden pasar procesos, por ejemplo, de momificación, ¿no? Que, bueno, aunque sí también hay un proceso ahí de litificación, pero primero se deshidrata, ¿no? Todo el cuerpo del animal, y se conserva de una manera excepcional, ¿no? Entonces, pues hay varias formas en las que nosotros como tal eh, consideramos evidencia fósil, no nada más los que se vuelven rocas o litifican, ¿no? En este caso. Y otra duda que me surge en este momento hablando de los diferentes tipos de evidencia fósil. En Ujú. México, más allá de estos que están litificados o petrificados, si lo queremos decir coloquialmente, también Sí. tenemos de otro tipo. Por ejemplo, me imagino que el ámbar definitivamente sí, que creo que para Chiapas, ¿no? Hay una zona Sí, con amplia explotación. precisamente Chiapas tiene pues sus fósiles me parece que son de el Mioceno, que es una temporalidad de 8 millones de años a 20 más o menos. Ujú, Entonces, ese ámbar, pues también lleva un proceso, eh, bueno, es resina, ¿no? Básicamente que atrapa a los animales y los conserva. eh, y que sí también hay un intercambio de minerales, pero el proceso es un poquito diferente como sucede precisamente con la litificación, ¿no? Aquí se pueden conservar en muchas ocasiones, a diferencia de la litificación, por ejemplo, insectos o este, también se pueden conservar plantas, ¿no? Y ujú. generalmente se conserva el organismo completo, ¿no? Entonces podemos ver estructuras que en procesos de litificación normalmente no se aprecian de la misma manera, ¿no? Entonces sí tenemos ese tipo de evidencia también aquí en México. Y aparte del ámbar, por ejemplo, me imagino que definitivamente porque México pues, no tiene una gran cobertura en cuanto a zonas heladas, como en Ujú, Rusia, como en Canadá, como pues, en los casquetes polares. Pero no sé si sí. a lo mejor tal vez en algunos picos nevados también se haya llegado a encontrar algún tipo de evidencia fósil o para México no, no es el caso. Sí, sí se da el caso. No estoy seguro, quizás, porque no tengo el dato preciso, pero me parece que en el Nevado sí se han llegado a encontrar fragmentos, por ejemplo, en el Nevado de Toluca, algunos fragmentos de conchas, si no mal recuerdo. Quizás estoy equivocado, habría que quizás pues que corregir, pero no es el único lugar, por ejemplo, de México en el que han aflorado, por ejemplo, fósiles marinos, ¿no? Que son, Ujú. este, normalmente, bueno, en muchos de los casos se dan por otro proceso que también, bueno, se le llama, eh, mm, ay, ya se me olvidó cómo se llama. Son moldes, pues básicamente son moldes de algo que estaba, por ejemplo, de hojas o de conchas, que normalmente se rellena el contorno y se Como, pierde toda la materia orgánica. como el caso del masturbador de Pompeya. Sí, sí. O sea, ellos, al fin de cuentas, pues sí, se cubrieron por un montón de roca volcánica, ¿no? De cenizas volcánicas y todo Ujú, fue muy rápido, ¿no? Entonces, hay ese tipo de procesos en los que quedan, por ejemplo, huellas de hojas, ¿no? Sobre todo por procesos, volcánicos, ¿no? De cenizas volcánicas. Incluso aquí en Michoacán también hay sitios donde hay, fósiles de plantas, ¿no? Que se han dado, por ejemplo, por lo que se llaman tobas, ¿no? Que son procesos volcánicos de cenizas volcánicas. Entonces, pues sí, también están esas variantes y pues, es un tema interesante porque aunque parezca que no se
que no es como lo más común, sí son muy frecuentes, ¿no? Aquí en México al menos, ese tipo de fosilizaciones, ¿no? Entonces, sí hay Ujú. mucho fósil marino y muchas, este, hojas, Luego ¿no? también tenemos que recordar que lo que estamos viendo en este momento, pues no es lo mismo de hace 20 millones de años y pues, todo lo que estaba en aquel Claro, momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, ni claro. geográfica ni biológicamente. Sí, sí, sí. Y pues también esto de la biología nos ayuda a comprender cómo era la distribución de las especies en el pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente, bueno, ahorita ya es más conocido, ¿no? Pero los mamuts, pues, Ujú, son parientes de los elefantes, pero también había una gama así completa de otros animales del orden Proboscidea, que son los que tienen probóscide, como los elefantes, pero no necesariamente emparentados con los elefantes. Entonces, hay ujú. varias familias y subramas de esos animales que antes eran muy abundantes, ¿no? Aquí en México también, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues megafauna que ya está extinta es lo que normalmente se encuentra en zonas paleontológicas aquí en México, ¿no? Ok. Eh, Ujú. Respecto a la parte de que nos vende mucho la televisión y la cultura pop, güey. Yo me quedé, al menos hasta pues, algún punto ya muy avanzado de mi vida, güey, con que los pterodáctilos y los plesiosaurios eran dinosaurios, pero por lo que estuve revisando creo que no son dinosaurios, güey. Y esto lo No, digo porque pues, yo lo estuve viendo con Jurassic Park, la película y todo este ujú, desmadre de Hollywood. Entonces, sí, sí. ahí cómo tú cómo ves esto de que se tomen ciertas libertades en las películas, en series y en este tipo de cosas que donde agarran a ciertos animales. Obviamente Ujú, no van a dar una clase de biología o de paleontología o de lo que sea, güey. Obviamente ellos intentan vender y entretener. claro. Pero tú, ¿hasta dónde tú crees que como que sí está bien que se tomen estas libertades creativas y de que mezclen cosas en Ujú. favor de que las historias sean más entretenidas? Pues yo creo que en ese aspecto, al fin de cuentas, es ficción, ¿no? O sea, no hay que Ujú, a veces tomarse las cosas tan en serio, pero hay veces que sí llegan a causar, digamos, cierta controversia, ¿no? Sobre todo la gente que es fan, ¿no? Como que empiezan a mezclar cosas, como dices, ¿no? Porque, por ejemplo, en Jurassic Park o algunas películas luego andan metiendo dinosaurios que no van, o les llaman dinosaurios a unos que no son, mezclan temporalidades, entonces hacen un ujú. desmadre y pues al fin de cuentas, pues los que en verdad quieren saber, pues lo que yo les diría es que no se vayan a confiar de las películas, ¿no? O sea, Sí, sí, pues sí. pónganse a leer un poquito en el sentido de que pues hay un montón de linajes, ¿no? O sea, no todos los reptiles del pasado, por ejemplo, eran dinosaurios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me dices de los plesiosaurios, ¿no? Los pterodáctilos, hay Ah, ok, ictiosaurios, hay un por si montón de de cosas, ¿no? casualidad en este punto hay alguien que nos esté escuchando y que no sepa qué es un plesiosaurio y qué es un pterodáctilo, resumido y explicado mal por mí, digamos que son estos entre comillas dinosaurios que vemos en Jurassic Park, de los que vuelan, esos Sí. los pterodáctilos y los plesiosaurios, estos dinosaurios otra vez entre comillas de los que están en el agua. Ujú. Parecían como delfines con cuello muy largo, ¿no? O sea, Ujú, como los saurópodos, ¿no? Como el cuello largo, pero con aletas, ¿no? ujú. Y pues hay Como unos, El Lapras en Pokémon pero sin la concha. ándale, ándale, haz de cuenta. Sí, 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 pues de algún lado lo sacan, ¿no? Y pues Ujú. ahí en Pokémon, por ejemplo, tienen toda una gama de animales fósiles, ¿no? Entonces también está chido Ah, eso, ¿no? Está chido eso que, también te quería preguntar, güey, que si te gustaba o te llegó a gustar Pokémon en algún momento. Y en sí, caso de sí, que claro que sí, sí. digamos, ¿cuáles son tus top 3 de Pokémon fósiles? Ay, no me acuerdo bien de los Bueno, si no lo nombres, recuerdas, pero uno por lo menos. este, am, había uno que creo.
si no mal recuerdo, estaba como emparentado con los trilobites o algo así, que tenía así como Mm, un casco hacia atrás, no sé. Era la evolución de otro chiquito, ¿no? Que creo que era el trilobite. No me sí, acuerdo sí, cómo sí. se llamaba A ese, ver, ahorita lo voy a revisar. Era de la primera parecía. generación, ¿no? Sí, son de la primera. Yo no me sé de más, ya, nada más la primera. Ya después ya me perdieron, ¿no? Me sé unos dos que tres, pero ya sé que ya van por ahí como arriba de 500, ¿no? Entonces, no sé. Ya ahí yo ya me perdí. A ver, ahorita te digo, los tengo por aquí. Kabuto Yomanite. Kabuto es el güey Es que Kabuto, parece como un pero cangrejito y que después evoluciona en uno que tiene cuchillas. Y Omanite ándale. es el que dices tú, ¿no? El que tiene como un caracol, como un Ajá, trilobite. ajá, sí, sí, sí. Bueno, unos son amonites y otros trilobites, pero es más bien el que al final evoluciona como con esos brazos, ¿no? Que parece como. Ujú, Ese es el que a mí de los que más se me hacían chidos, ¿no? De los fósiles. Al fin de cuentas, ujú. pues biólogo, pues me gustaba todo el relajo, ¿no? Que hacían en Pokémon. Pues estaba muy chico, ¿no? Entonces a mí sí me era atractivo todo eso, ¿no? Todos esos animales, bueno, este, personajes, ¿no? Ok, entonces ya nos dijiste que sí está bien que se tomen esas libertades hasta cierto punto y que obviamente las personas que consumen estos contenidos que también lo entiendan como pues un medio de entretenimiento nada más, que si les gusta em, informarse o que tienen ganas de aprender, pues que se vayan a los libros. Pero Sí, sí. en un lenguaje mortal, güey, algo que podamos entender las personas más de a pie. ¿Cómo podías Ujú. definir un dinosaurio? A qué se refiere la biología o la paleontología cuando dicen dinosaurios? Pues en sí el nombre, o sea, quiere decir reptiles terribles, ¿no? Según es lo que entiendo, ¿no? Entonces, pues desde esa perspectiva, o sea, también era como, pues los primeros paleontólogos cuando encontraron restos fósiles tan grandes, lo que se imaginaron pues era que eran humanos, ¿no? Eran humanos grandes, ¿no? Gigantes. Cíclopes, por ejemplo, ¿no? O sea, Mm, muchas veces vemos cráneos de mamuts, por ejemplo, y justo donde va la probóscide, pues tienen un hueco donde es el orificio nasal, ¿no? Entonces parece ujú. como si fuera un ojo gigante. Entonces, pues bueno, o sea, en un principio la definición de dinosaurio, pues era más como, era eso, ¿no? Un reptil grande, muy grande, pues en sí, como lo dice el nombre, un reptil terrible, ¿no? Entonces, pues había como un concepto medio raro y bizarro, pero ahora, pues bueno, si nos vamos en un concepto ya como, pues quizás un poco más biológico, sabemos que están emparentados con un linaje de reptiles, ¿no? Al fin de cuentas, sí son reptiles. Este, Están sobre todo muy emparentados con las aves, ¿no? Entonces, pues hay toda una gama de dinosaurios, ¿no? Incluso se ha supuesto que algunos de estos dinosaurios que no creíamos que tuvieran incluso plumas, pues sí las tenían, ¿no? Ujú, Entonces hay, y que este carácter como tal, como las plumas, ¿no? O sea, evolucionó pues varias ocasiones a lo largo de de los linajes, ¿no? De los distintos linajes que hubo de lo que hoy consideramos como tal un dinosaurio. Entonces, me parece que es a principios del Jurásico, y si no es que hasta un poquito antes, los antecesores en el Triásico empezaron a evolucionar, ¿no? Entonces duran un buen tiempo, ¿no? Al fin de cuentas, en muchos millones de años, ¿no? Y sus linajes, pues, si no hubiera sido por esta cuestión del meteorito que cayó en Yucatán, posiblemente todavía seguirían reinando, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, el concepto de dinosaurio, pues es ese, ¿no? Entonces, pues sí.
básicamente, en resumidas ¿Por cuentas, ¿no? qué, ahorita que dijiste que están muy relacionados con las aves, por qué actualmente comenzaron a salir muchos memes? No estoy diciendo que sea algo nuevo, güey, sino que se comenzó a hacer famoso ciertas variaciones de ciertos memes en donde, por ejemplo, yo vi uno que me causó mucha risa, donde estaba Thanos, el de Marvel, Ujú, con sí. Gamora cuando estaba niña, que estaba preguntándole eh, Thanos a Gamora que si logró sobrevivir al meteorito y Gamora tenía cabeza de ave y le dice que sí. Y le dice, pero ¿a qué costo? Y le dice que a todo. Y después se ve más amplio y esa ave es una gallina. ¿Por qué se dice que los dinosaurios actualmente son las aves? ¿O por qué dice que las aves son los dinosaurios? No entiendo muy bien. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, son el linaje este, que pudo sobrevivir, ¿no? Porque como te comentaba, hay mucha gama de dinosaurios, ¿no? Ujú, Entonces aquí fue un linaje específico de terópodos, ¿no? Que son estos semejantes a lo que conocemos como los velociraptores, ¿no? ok. Pero pues no eran necesariamente tan grandes, ¿no? Muchos eran chiquitos y pues estos animales, hay varias teorías, ¿no? Entonces, primero se tenían que basar en el concepto de que estos animales pues ya tenían plumas, ¿no? Entonces, Ujú, al menos muchos de los terópodos o de los terópodos, o del linaje de terópodos que terminó dando pie a lo que ahora son las aves, tuvieron que pasar por muchos procesos evolutivos, ¿no? Para llegar a donde hasta ahorita están, ¿no? Las aves, ¿no? ujú, Entonces, pues, principalmente, pues, usaron o se usa mucho lo que consideramos o lo que se conoce como anatomía comparada. Entonces, pues, bueno, bueno, se empezó a ver, ¿no? En el campo de la paleontología, que había ciertas similitudes con ciertos huesos, ¿no? Que las aves tenían y que estos huesos, por ejemplo, en los antecesores, por ejemplo, como el Archaeopteryx, ¿no? Que es una ave de yo creo que de las más famosas, ¿no? Bueno, también está el debate si en realidad era ave o no, ¿verdad? Pero al ujú, menos la transición de estos terópodos a las aves era porque tenía huesos muy parecidos a los que hoy conocemos, ¿no? Con las aves. Había unas ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, este, mm, sobre todo en los omóplatos, ¿no? Que era lo que los ayudaba a hacer este movimiento y parte del pubis y del pecho, ¿no? Que eran todos estos músculos que tenían que desarrollar para enfocarlos en el vuelo, ¿no? ujú, Entonces, pues en un principio, los primeros las primeras protoaves, ¿no? No tenían todas estas, como pues facilidades, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Físicas o atributos físicos que les permitían el vuelo. Entonces, pues bueno, parece que al menos la teoría más aceptada es que estos terópodos intentaban subir a árboles quizás para buscar presas o escapar de presas y al hacer eso fungían y se veían muy parecido como a las gallinas, no sé si luego, si, bueno, para el público en general que lo esté viendo, haya visto, por ejemplo, que cuando tú pones a una ave o la tomas de las patas, como que quiere hacer un aleteo, ¿no? Y las gallinas hacen eso, pero vuelan muy poco o no vuelan en absoluto, ¿no? Entonces ujú, eran así como medias torpes en un principio y después parece que al buscar entre árboles comida o semillas o lo que fuera que normal, bueno, se creen que eran más carnívoros, ¿no? Pero empezaron a desarrollar todas estas capacidades, ¿no? Que les permitieron eventualmente emprender el vuelo, ¿no? Y bueno, para no hacer la historia muy larga, tenían pues estas
cualidades, ¿no? Que empezaban a parecerse más, digamos, a lo que hoy conocemos como las aves, ¿no? Entonces, pues es por este proceso evolutivo que pues normalmente ponen, por ejemplo, a un tiranosaurio y una gallina, ¿no? Y como que los hacen parecer como antes, ¿no? Que a Charles Darwin alguna vez lo criticaron, ¿no? Por decir que los chimpancés eran los descendientes más próximos a los humanos, pero para esto tuvieron que pasar muchas especies y muchos procesos evolutivos, ¿no? Entonces, Ujú. pasa algo similar con lo que son los dinosaurios y las aves. O sea, pasaron linajes y muchos tipos de aves, ¿no? Para llegar hasta ahorita. Y de hecho, son uno de los grupos de vertebrados más este, exitosos de alguna manera, ¿no? Pueden este, aprovechar mucho de lo que nosotros no podemos, ¿no? Como, pues, espacio aéreo, agua, tierra, están muy bien adaptados, ¿no? Entonces, no sé si me desvío un poquito de lo que era el No, 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 tema, pero sí. más o Todo, menos todo como que bien. quise explicar cómo es la pregunta, ¿no? Es una pregunta Ujú. que la verdad no es tan sencilla de contestar, ¿no? Porque sí, pasaron muchas cosas para llegar a eso, ¿no? Entonces, Ok. pues sí, incluso hay fósiles, por ejemplo, de los que fueron los parientes de los pingüinos, ¿no? Que todavía tenían dientes, ¿no? Entonces, los fósiles del cráneo tienen todavía parte de los dientes, o sea, eso fue una cuestión que secundariamente terminaron por perder, ¿no? Entonces, Ujú. también ahorita ya hay mucha más evidencia de cómo eh, los, las aves estaban emparentadas con estos terópodos, ¿no? Terópodos modificados, ahora es lo que les llaman, ¿no? O sea, al fin de cuentas, es por eso que les dicen a las aves que son dinosaurios, porque pues descienden de un linaje de dinosaurios. Ujú, Regresando un poco al tema de los fósiles. ¿Es ujú. legal comprar y vender fósiles en México? ¿O No, en el mundo? en algunas partes del mundo sí, depende. Por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes que si, por ejemplo, tú te encuentras en tu propiedad un fósil, es tuyo. Tú Ujú. puedes disponer de él como quieras y venderlo y hacer lo que quieras con él. Ujú. Si en cambio te lo encuentras en propiedad federal en Estados Unidos, pues ya es otra cosa, ¿no? Aquí en Ujú. México no es posible. Por ejemplo, muchos de los fósiles que a veces encontramos, que son estos, amonites, muchos vienen incluso de África, ¿no? Muchos vienen, por ejemplo, de Marruecos y son completamente legales. Entonces, pues sí, si son fósiles mexicanos, no son legales. De otros países ya no te puedo decir así, por ejemplo, bueno, dos ejemplos de los que yo sé, que son los que te menciono, ¿no? Ujú. Entonces, depende, sí depende del país y la legislación, ¿no? Ok. Y Ujú. respecto a los sitios donde se pueden encontrar los fósiles, se les conoce como yacimientos, ¿verdad? Yacimientos de fósiles o algo así. Así es. México tiene varios yacimientos. ¿Cuáles serían como los más grandes? ¿Michoacán? Esa sería otra pregunta. ¿Michoacán tiene yacimientos grandes de fósiles? Sí, sí, mira, ahí tendríamos que ver, ¿no? Porque a nivel país hay muchas localidades, ¿no? No tengo el dato preciso, pero sí sé que son más de 500, ¿no? A lo largo de todo Ay, el güey. país. Pensé que eran menos. Entonces, sí, son muchas, ¿no? Y las que producen muchos fósiles son sobre todo los marinos, ¿no? Ujú. Fósiles que son pues normalmente de carbonatos, ¿no? De carbonatos de calcio, por ejemplo, que están hechos de conchas o que Ujú. incluso están hechos de esponjas, ¿no? De corales. Entonces, esos yacimientos, pues normalmente no están, bueno, están muy abastecidos, pero no es mm, o sea, yo diría que no es como
porque un yacimiento tenga muchos, esté bien que estén sacando, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y sí. muchas veces eso es lo que tiene como un límite, pero sí se pueden recorrer incluso hasta, eh, pues, sedimentos fósiles por varios kilómetros, ¿no? Yo Sobre todo, había escuchado o leído que en ujú, la reserva de la biosfera Cuicatlán, Manantlán o algo así, que la que está ahí en Oaxaca, Oaxaca con Puebla, creo, ujú, una parte ujú, desértica, había una zona donde puedes caminar, como unas vereditas, y por los sí, lados, güey, te vas encontrando fósiles chiquitos, así como de trilobites, creo me parece que eran, y otras cosas. pues sí, de hecho, mira, por ejemplo, en lo que era la temporada, cuando existieron los dinosaurios, ¿no? Sobre todo en el Cretácico, México estaba, bueno, simplemente los niveles de agua en el mar eran más elevados, ¿no? Ujú, Entonces, Michoacán, también por el otro costado, sobre todo en estas partes de las sierras, la occidental y oriental, estaban cubiertas por agua, ¿no? Entonces no había toda esta, todo este país no estaba, como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, pues sí, em, había una gama ahí, ¿no? Pues hay una gama diversa de edades, por ejemplo, y de fósiles. Entonces, pues ahí va a depender, sobre todo ahora las localidades, fosilíferas que son, eh, bueno, de las que más se encuentran y es a lo largo de todo el país, son las más recientes, ¿no? ujú, Y es lógico porque esperarías encontrar que los fósiles más antiguos normalmente llegan a perderse más fácil, a, a redepositarse y no verlos. Y lo más frecuente que encontramos, pues, es, por ejemplo, del Pleistoceno, ¿no? Que abarca más o menos de 10.000 años a, no estoy seguro si son 1.800 años, creo que son 1.800 años. Entonces, son miles de años, ni siquiera estamos hablando de millones, ¿no? ujú. Y son de los fósiles que más se llegan a encontrar, ¿no? O sea, del Pleistoceno sobre todo. Y pues como te digo, es porque es más reciente que hayan perecido los animales, es más fácil que no se pierdan en sedimentación, que no se Ujú. rompan por procesos geológicos, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay esas localidades, pero como te digo, son variadas. Entonces, Sí. México, sí, perdón. Ujú. Eh, con Turipache, muchas veces cuando salimos a estar haciendo las fotografías de animales y que nos encontramos algún animal llamativo o que puede ser como de los que son highlights que a la gente les atrae mucho poder ir a buscarlos, ya sea porque sean bonitos físicamente o porque su contrabando sea alto. Muchas veces nos llegan a preguntar en qué sitio o en qué zona le tomamos la foto o lo encontramos. Pero, Disculpa el ruido, ¿eh? sí, nada, no te preocupes, güey. Pero, pues nosotros, o sea, obviamente no les decimos, lo encontramos en tal coordenada. Porque pues muchas veces pasa de que Ujú. pues, son traficantes de fauna o gente pues que nada más va a Sí, andar ahí sí, sí, sacando sí. animales. No sé si también se dé el caso en cuanto a los yacimientos de fósiles de que, por ejemplo, ustedes que se Ujú. dedican a hacer investigación y ciencia respecto a estos temas, que muchas otras personas que nada más los quieren como para, que ya mencionaste que es ilegal hacerlo, quieren ir, extraer y vender. ¿También se da el caso? ¿Y cómo está esa situación? Sí, 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 sí. Pues, mira, tú sabes que aunque las leyes estén allí, en México también no se siguen, ¿no? Entonces, la gente Ujú, puede, este, decir que está prohibido y de todos modos van a ir a saquear. Entonces, también esta es la cuestión por la que en muchas ocasiones se prefiere no dar los datos crudos o los datos sí, reales para que no vayan a hacer este tipo de cuestiones de saqueos, ¿no?
que no Ujú. vayan a las coordenadas precisas, y es desafortunado, ¿no? Pero pues no hay un proceso, o bueno, la legislación en sí, en México no hay quien esté muchas veces al tanto de todas las localidades, ¿no? Entonces es muy complicado mantener o cumplir estas leyes, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, Pero si hay claro que se la antecedentes saqueó de todo. gente que ha llegado a, ya sea que le hayan multado o que haya caído a prisión por este tipo de actos. Yo no he sabido personalmente de gente que hayan multado, pero sí sé incluso de científicos o que dicen llamar como tal y hacen saqueos de localidades este, sin ningún remordimiento, ¿no? Y son gente que incluso son conocidas en el ámbito científico, ¿no? O sea, Ujú, te digo, yo creo que son incluso hasta los que más lo hacen, porque son los que saben el valor de lo que están encontrando muchas veces, ¿no? sí. Y por otro lado, pues siempre nos ha pasado, o muchas ocasiones nos ha pasado que nos llegan a vender cosas, a vender fósiles, porque saben que nosotros somos paleontólogos. Por ejemplo, cuando hemos hecho los tianguis de la ciencia o así, de repente llegan así con rocas, nos dicen, oigan, esto, ¿cuánto me dan por esto, no? Ujú, Y pues nosotros, o bueno, evitamos fomentar, digamos, este tipo de actividades. Generalmente le decimos recogiendo fósiles. Además, otra cosa es que si a ti te dan un fósil, pero no tiene un contexto estratigráfico, que es básicamente la disposición de las capas del suelo, si tú no te encuentras ese fósil o no sabes de qué capa del suelo viene, pues es básicamente como un souvenir, ¿no? Entonces, científicamente no tiene mucho valor, mm. pues, Porque no viene con el el contexto, con fósil. todo lo demás. Exacto. Sí, y la estratigrafía pues te da todo, ¿no? Sabes, vas a saber Ujú, la temporalidad, vas a saber cuáles fueron las circunstancias en las que murió el organismo. Entonces puedes saber mucha información por eso y pues, como te digo, o sea, sí nos han llegado a ofrecer fósiles, pero pues desafortunadamente siempre buscan a alguien, ¿no? Y también ujú. nos llega gente, mira lo que me vendieron y pues a veces son piedras, ni siquiera son fósiles, ¿no? Y la gente no sabe, ¿no? Como que dice, ay, parece un fósil y alguien le dice que es un fósil y se los vende pues carísimo, ¿no? Y pues como no saben, pues les compran o a veces también les llegan, por ejemplo, con huesos actuales tallados con pues, no sé, alguna cuestión antropológica y ya empiezan ahí como a sacar sus deducciones y que si los hicieron los aliens y que, bueno, ahí la gente se debraya, ¿no? Sí nos ha tocado pues, mucho de braille, ¿no? Así la gente de Ajá. repente es como que se le va la onda, ¿no? Y pues es como te digo, ¿no? No saben, como que Ujú, mezclan las cosas y salen pues cosas ahí medias chistosas, ¿no? sí. Pues sí, Ahorita hay que mucho de eso. mencionabas lo de los yacimientos y que pues hay ciertas zonas y cientos de lugares en México. En Nuevo León me enteré el año pasado de que el ex alcalde de San Pedro, el señor Mauricio Fernández, güey, había por Ujú. ahí hecho no sé qué cosas. O sea, yo no sé si hizo colaboración científica, si nada más metió dinero, si nada más metió nombre, no, o sea, no sé qué hizo, pero al final de cuentas, Ujú. terminó con un fósil de dinosaurio y aparte no solo terminó con un fósil de dinosaurio, sino que también le pusieron el nombre en honor a él, tanto el género como la especie y terminó llamándose Mauriciosaurus fernandesi. Sí, sí estabas enterado de ese asunto. No estoy seguro si es el mismo que creo, pero entiendo que es un ricachón, ¿no? Que no solo tiene un fósil, sino que tiene Ah, casi no, que un sí, tiene museo una en su colección casa. de chingos y chingos de fósiles, güey. Anda Sí, intentando sí, sí. hacer, bueno, digo anda intentando, no, no Sí, ya dudo sé que lo quién vaya a es. hacer, güey. Tiene los recursos y tiene los medios, pero ahorita sigue en construcción un museo gigante
que se llama Sí. Milarca, la Milarca, güey. Y pues, en una sección va a ser Ujú. de puros fósiles. Mira, yo no dudo que muchos de los fósiles que él tenga allí son ilegales. Pero pues obviamente, em, pues tiene los medios, ¿no? Ujú. Entonces, si a una persona ordinaria no le hacen gran cosa, imagínate a una persona con mucho recurso y poder político y económico. Entonces, también es que sí, creo que vi un video, ¿no? En el que hacen como un recorrido de su casa y va enseñando así ciertos fósiles, Ujú. pero creo que se omitió algunos, ¿no? Como que, Sí, a ver, tiene un este no, montón porque no sé guardados. qué, que no, que quizás, quizás vengan, pues de circunstancias no muy lícitas, ¿no? Por lo que Y leí sí. de manera superficial, porque no busqué en realidad así como el paper de cómo se desarrolló ese asunto. En realidad era más como una nota periodística de, creo que de allá de Nuevo León, donde mencionaba que tenían unos lugares con cantera para estar Ujú. extrayendo rocas y arena y un montón de cosas, pero que Sí, desafortunadamente estaban pegadas con esos sitios en donde se encuentran yacimientos de fósiles y que sí. los obreros se encontraron por ahí ciertos fósiles y ya fue que le hablaron pues, a personas, ¿no? Creo que los del Museo del Ujú, Desierto, y a ujú. pues, otras personas que también de la UNAM para andar revisando ese asunto y ya después cuando vieron que si era algo nuevo, ahí sí ya no supe bien cómo le hicieron para que le pusieran su nombre, pero bueno, Pues yo creo este, que puso el recurso, yo creo, ¿no? Bueno, sí, eso sí, es sí. debatible porque pues no es la primera vez que se da el caso que alguien que rifen un nombre, por ejemplo, de una especie, Sí, ¿no? que sean los mecenas del proyecto. Sí, 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 hay gente que ha pagado mucho dinero porque le pongan el nombre, su nombre a una especie, ¿no? Entonces, Ujú, al fin tampoco es una cuestión que, o sea, es absurdo para mí, sí parece, o sea, no es absurdo en el sentido de que pues es la cuestión económica, ¿no? Lo que puede llegar a mover eso, pero ujú. también hay otros, ¿no? Nombres que vienen pues pues quizás de otras procedencias, ¿no? Pero sí, sí está muy cagado eso, ¿no? Como que puede hacer el dinero, ¿no? Que cuánto vale un nombre de una especie, ¿no? Ujú. Pues ya es el valor que tú le quieras dar, ¿no? O lo que estés dispuesto a pagar. En México, ¿qué tan común es descubrir nuevas especies pues, de organismos, güey? Ya sea dinosaurios o otro tipo de animales. O plantas también, ¿no? Con registros fósiles. ¿Es muy común? ¿Constantemente todos los años se están haciendo nuevos registros? O digamos que ya se descubrió la mayoría y ya cuesta más trabajo actualmente? No, 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 no. ¿Tú me estás hablando en fósiles o en general de Pues en fósiles? general, güey. Mira, se supone, o sea, hay estimaciones, ¿no? Hay muchos cálculos estadísticos, matemáticos que han hecho para calcular la cantidad de especies que conocemos, ¿no? Entonces, hay muchas que sobre todo son microscópicas, ¿no? O que están bajo el suelo y no las vemos a simple vista. Ujú, Entonces, hay estimaciones que dicen que conocemos solamente el 10% de las especies, ¿no? Y otras estimaciones que dicen que conocemos cerca de la mitad. Entonces, depende del autor y sí. depende de la especie, ¿no? Como el clásico biólogo. Pero sí, entonces va a depender mucho del autor y de las estimaciones matemáticas que sacan, pero al menos en México, no hace mucho estuve en un trabajo que hicieron de titulación de una amiga. Ella en su trabajo de titulación describe una especie nueva, ¿no? Y Mm, otro amigo está en proceso de hacer una descripción de dos especies, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía hay muchas cosas por descubrir.
en México. Y en el aspecto fósil, pues también, ¿no? O sea, simplemente si hacemos esa estimación con respecto a los organismos actuales que conocemos, que es lo que te comentaba, Sí, entre 10 y pues, suponiendo como el 10% de las especies que conocemos, pues las especies fósiles son muchísimas más de las que incluso pudiéramos imaginar, ¿no? sí. Que ya perecieron, entonces yo diría que es muy probable que puedas encontrar una especie nueva en ámbitos fosilíferos, pero pues también hay veces que es cuestión de suerte, ¿no? Hay gente que busca toda su vida y no encuentra nada, y gente que en Ujú. un día, 2 días ya está encontrando cosas relevantes, ¿no? Para la ciencia o nuevas, ¿no? Quién sabe también, ¿no? Porque, pues Sí, sí, entonces, sería un poquito subjetivo en ese sentido, pero creo que sí es posible, ¿no? Muy posible encontrar nuevas especies, ok, tanto, ya, tanto actuales ajá. como fósiles. Ujú. Sí. Ya estamos llegando hacia el final, güey. Ujú, Unas cuantas ujú. preguntitas más y ya terminamos. Para las Sí, personas sí. que les llame la atención estudiar paleontología, ¿crees que únicamente que porque de chiquitos, cuando eran niños, les gustaban o les llamaban la atención los dinosaurios y de pronto decidieron estudiar biología, ¿crees que eso ya es como un motivo para sí decantarse hacia la paleontología? O hay otras cosas que aparte de que los dinosaurios, porque la paleontología no solo es estudiar dinosaurios. Entonces, ¿qué Ujú. cosas debería de tener una persona eh, para que tú le puedas decir si vale la pena estudiar paleontología para ti? O si estas cosas no te Ujú. atraen o no te llaman la atención o no eres bueno con esto, mejor no te acerques a la paleontología porque vas a sufrir. Pues mira, yo siento que lo principal es que tengas interés, ¿no? O sea, en lo que sea que vayas a hacer. Yo sé que hay gente y en muchos ámbitos que está donde no quisieran, ¿no? Entonces, eso es para mí es principalmente un error. Entonces, yo creo que es necesario que tengas algún tipo de atracción. No necesariamente tengas que haber sido de esos niños que desde chicos les gustó, les gustaban los dinosaurios, ¿no? O veían películas de dinosaurios, Ujú. que yo era, por cierto, uno de esos. Pero yo he sabido de mucha gente que termina, o sea, estaban en un área y agarraron interés por la paleontología y se cambiaron y les terminó por gustar más. Entonces, a veces no, a veces simplemente es conocer, a veces la gente no lo conoce y no sabe de qué se trata. Y cuando se enteran más o menos de qué se trata, pues les termina por gustar más. Y a otros al Ujú. revés, ¿no? Entonces hay otros que pretenden encontrar muchas especies nuevas, por ejemplo, o tiranosaurios rex en todos lados, y pues no es así, ¿no? Entonces a veces también se decepcionan las personas porque pues, no era lo que esperaban, ¿no? Entonces, pues al fin de cuentas creo que lo importante es el interés y una vez que lo tienes, pues informarte, ¿no? Y darte cuenta de qué se trata y qué puedes hacer con la paleontología. Yo tampoco tenía mucha idea de qué se trataba y ya después me fui enterando, ¿no? Fui viendo, fui leyendo y yo pues no me arrepiento, ¿no? Para mí es algo que pienso y quiero hacer pues para toda Ujú. la vida, ¿no? Entonces Ok, sí, sí, continúa por favor. eso sería pues, sí, o sea, si yo le pudiera decir a algún chavo que pues que conozca, ¿no? Incluso pues hay muchas otras ramas, pero pues, a veces no las conocemos, entonces que mantengan una mente abierta y que puedan explorar, ¿no? Y conocer, quizás en una de esas, pues la paleontología sí sea para ustedes, ¿no? Universidades en México donde se puede estudiar paleontología. Mira, es que como tal no hay carreras así. Se tendría que Eh, agarrar biología y decantarse como hacia un área. sí, me parece que los que son de la Universidad del Desierto tienen como
una carrera que va dirigida, no estoy seguro si se llama paleontología como tal, pero creo que tiene un enfoque muy paleontológico. Ok. Pero como les comentaba o te comentaba, es que puedes llegar desde el aspecto geológico, convertirte en geólogo y conocer los procesos de fosilización y todas estas cuestiones, o puedes entrar por la biología, ¿no? Al menos eso es en lo que estoy mm, hablando en cuestión de escuelas, ¿no? De lo que me preguntabas Ujú. del ámbito científico, pero hay muchos aficionados que son a veces hasta mejores que mucha gente que estudió o algo relacionado con la paleontología. Entonces tampoco es una rama excluyente, ¿no? Hay mucha gente que ha aportado significativamente que no son científicos, que no han tenido Formación ninguna carrera académica. o ningún estudio que los haya formado como tal y simplemente les gusta, ¿no? Y han hecho aportes significativos, ¿no? Entonces también pues, hay que considerar eso, ¿no? No es que a fuerzas tengas que entrar por ese lado, pero si en el caso de que les interesara estudiarlo, pues están esas dos, ¿no? Y Ujú. geología, pues sí hay, por ejemplo, en la UNAM, hay escuelas que pues, están regadas, digamos, que en toda la República. Este, también está la Michoacana, entonces ahí sí por el lado de la biología, si les interesa, pueden conocer de los fósiles, también es una posibilidad, ¿no? Y de escuelas de biología también hay varias, pero pues normalmente hay que acercarse, digamos, a gente que está dentro del estudio para que pues te puedas asociar, ¿no? O ir dirigiendo como a esa vertiente. Ujú. Organismos fósiles representativos de Michoacán. Si me puedes nombrar un par. ¿Michoacán tenía mamuts? Um, sí, hay muchas localidades. De hecho, los mamuts, hay tres animales que eran los que se encontraban más, ¿no? Sobre todo para el Pleistoceno, que son caballos, que son Ujú. mamuts, y también me parece que bisontes, aunque también hay otras, por ejemplo, especies emblemáticas, ¿no? Sí, sí había mamuts. Me preguntabas, por ejemplo, de alguna especie emblemática de aquí. Eh, Hay una especie de un dinosaurio aquí en Michoacán que se llama Huehuecanautlus tiquichensis, y ese es una especie que hasta ahorita no se ha encontrado en otro lado, entonces se le considera como tal endémica de Michoacán, ¿no? Y es un dinosaurio pico de pato, no sé si los ubicas, eran Sí, muy conocidos durante el Cretácico. Pues como su nombre lo dice, pues lo encontraron en Tiquicheo, ¿no? Ujú. órale. Este, por ahí hay algunos esquemas. De hecho, en la Universidad Michoacana tenemos un esquema de un dinosaurio fuera del laboratorio, ¿no? Y es ese precisamente. Entonces yo diría que ese es uno que puede ser como tal emblemático, pero Es al pues final Uhtlus. es con Uautlus. H, Ajá. Huehuecanautlus. Sí, 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 ya. Ajá. Sí, lo estás buscando en internet. Sí, No sé si está sí, creo que ya sí me lo está un topé. esquema. Simón, sí, con las patas delanteras más pequeñas que las traseras. Así es, sí. Esos eran los dinosaurios pico de pato. Y aquí en Michoacán, bueno, solo en México en general, de hecho, eran se distribuían ampliamente, ¿no? En Ujú. Chihuahua también tienen su propia especie endémica. Sonora tiene otra especie. Entonces hay varios estados que tenían ese linaje, ¿no? De estos hadrosaurios, ¿no? Ok. Entonces, pues Michoacán tenemos nuestra propia especie también de este dinosaurio. Entonces,
Me parece que esa sería quizás una de las más emblemáticas en ese sentido, ¿no? Porque es única en su especie, ¿no? Y ya en general podría decir pues que quizás las especies más emblemáticas en las que te comentaba, ¿no? Sobre todo las especies de mamut, caballos, bisontes, que estaban en lo que conocemos como la era del hielo, ¿no? Como la película, Mm, ¿no? Entonces, de Simón. esos animales teníamos muchos y hay una gran gama de diversidad biológica en cuanto a esos animales de la era del hielo, ¿no? Ok. Ya para finalizar, me gustaría que nos dieras 2 tips, hacks o consejos, como tú los quieras ver, para personas que están iniciando a estudiar biología, que tú dijeras, uy, si hubiera sabido esto antes, me hubiera ahorrado mucho tiempo o mucha energía o me hubiera ahorrado corajes, lo que tú quieras. Ya sea para cuando estás en el cerro, o en el laboratorio, o en el salón de clases, como tú lo veas. Estudien y lleven agua. No, pues, mira, yo siento que al final de cuentas, o sea, porque yo también fui un poquito relajiento y todo, pero yo siento que hay tiempo para todo. Hay que tomarse la escuela a veces, en serio, no tan de matarse, pero darle su tiempo, ¿no? Y para todo creo que hay tiempo, ¿no? Entonces, Ujú, sí, sí estudiar, pero también relajarse, ¿no? O sea, las cosas, si tú vas siguiendo tu camino y vas enfocado con la finalidad que quieres, yo creo que puedes encontrar lo que quieres, ¿no? O lo que estás buscando, ya sea si quieres ser biólogo marino, o si quieres ser botánico, que, que no te rindas, ¿no? Y que también, como te comentaba, que no está mal que experimenten y que vayan a los diferentes laboratorios que puedan haber y que conozcan todo lo más que puedan, ¿no? Para que no se queden con la duda y no se queden con la espina de qué hay, ¿no? De que hay otras cosas que podrían ser interesantes para ustedes, ¿no? Y pues eso sería, digamos, para mí el consejo, ¿no? O sea, ujú. que pues sí, que intenten, que lo experimenten, que conozcan y que sepan, ¿no? Qué tan amplia es la biología, ¿no? Hay muchas cosas que podrían hacer, ¿no? Y que tampoco no se encajonen o que no se agüiten, ¿no? También si a veces las cosas no salen como querían, ¿no? A veces hay que darle un poquito más de insistencia, ¿no? Para lograr lo que se quiere, ¿no? Entonces, ser perseverantes y yo siento que sería la perseverancia y que experimenten, ¿no? Que tengan una mente abierta a las demás ramas, ¿no? Órale. Eso sería mi consejo. No sé si quieras mandar a la gente a alguna red social contigo o ya sea con el laboratorio. No sé si tengan cuentas de Facebook, de Instagram o de algo allá donde andas. Oye, por cierto, ahorita estás haciendo o ya terminaste la maestría. No, ya la terminé. Ah, Yo ok. ahorita estoy dando clases en la Michoacana, precisamente de paleontología y geología. Ah, perro, eso sí no sabía, güey. Felicidades, cabrón. Gracias, sí. Sí, entonces es a lo que pues yo he estado dedicándome y pues tengo mi correo institucional. Si por alguna razón tuvieran alguna cuestión que me quisieran preguntar o comentarios, Ujú. mi correo es robert.listad, Lystad, @umich.mx. Entonces, pues ahí me pueden mandar cualquier mensaje que gusten, cualquier duda que tengan, comentario, opinión. Ahí yo Ah, ahí va. estoy, ¿no? Sí. Muy bien, gracias de verdad, güey, por estas casi 60 minutitos de andar echando cotorreo.
De Sí, verdad, sí, sí. me aclaraste algunas dudas y también platicaste ahí algunos temas feos, como lo del tráfico de ahí de fósiles y cosas, pero son cosas que se tienen Ujú, que saber porque, digo, claro. son cosas que se saben, güey, pero muchas veces estas cosas que se saben se quedan dentro de ciertos gremios, ¿no? Ciertos grupos. Entonces, si de Ujú, alguna forma también esto se puede expandir y dar a conocer a más gente, pues está súper chingón, güey. claro, claro. No, y pues para mí es un gusto, es un placer, pues apoyar en este sentido, ¿no? Y ojalá pues que alguien le pueda motivar, ¿no? El ser paleontólogo y conocer, ¿no? Conocer un poco más acerca de lo que pues, hacemos nosotros como paleontólogos. Entonces, pues, más bien gracias a ti por darme el espacio Ser paleontólogo no es nada más andar desenterrando huesos, ahí con pico y pala. También hay que estar haciendo cosas es de parte laboratorio. de, pero sí. Claro, claro. Sí, 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 pues hay muchos procesos, de hecho, esa es como la primera parte, ¿no? Ya después viene lo bueno, lo que haces en el laboratorio es lo interesante, porque pues sí, pues ya hay muchos análisis que se hacen con los fósiles, ¿no? Dataciones, eh, como te comentaba, qué fue lo que les pasó, ¿no? O sea, cómo fue que murieron, casi como el CSI, ¿no? De los Ujú. fósiles. Entonces, pues, está chido, ¿no? Está interesante, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese aspecto, ¿no? Órale, va, Grey. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio, gente. Chao. Pero aguántame tantito. Si te interesa aprender a fotografiar la Vía Láctea, hacer rastros de estrellas, timelapse, planificar lluvias de meteoros o eclipses, voy a dar un taller de fotografía nocturna con mis cuates de Turipache Wildlife Expeditions en mayo, para que me dejes un comentario por aquí abajo o en las redes de Turipache. Ahora sí, chao.